cordial saludo para todos. Hoy vamos a hablar acerca del módulo 8, optimización de dosis en tomografía computarizada. Básicamente el contenido de la presentación es discutir algunas generalidades de cómo funcionan los sistemas de tomografía computarizada y cuáles son los parámetros más importantes a la hora de realización de un estudio en tomografía. También vamos a ver como unos pasos fundamentales en la optimización de dosis y bueno, al final las referencias. Algo muy importante que hay que resaltar es que se ha venido incrementando con el tiempo el uso de la radiación en la medicina. Cada vez es mayor la contribución de las exposiciones médicas a toda la exposición colectiva de la humanidad y la principal modalidad diagnóstica que más ha contribuido a las altas dosis de radiación pues es la tomografía computarizada. Como vemos en la gráfica, pues si comparamos finales de la década de los 80 con la primera década del 2000, pues hubo un incremento en el uso de la tomografía, pasó de contribuir con un 3% a cerca del 50% de todas las dosis de radiación que sufre la población en los Estados Unidos. Y en términos de dosis, pues la tomografía computarizada contribuye con cerca de la mitad de todas las exposiciones médicas, alrededor de 1,5 milisievert por persona. También es importante resaltar que la tomografía computarizada ha tenido una evolución desde sus inicios. Los tiempos de exploración en un estudio se han disminuido de forma drástica. Antes un estudio podía durar del orden de 5 minutos y pues con el transcurrir del tiempo pues eso se ha disminuido hasta llegar a la fracción de segundos. También la potencia que puede entregar el tubo de rayos X se ha venido incrementando. Cada vez los tubos de rayos X, es decir, el producto del kilovoltaje por la corriente, se ha venido incrementando de forma significativa. Hoy tenemos que la mayoría de equipos de tomografía alcanzan una potencia hasta de 100 kilovatios. Otro avance muy importante en la tomografía computarizada es la inclusión de filas de multidetectores. Antes solamente teníamos un arreglo de multidetectores y por lo tanto, digamos, en una sola rotación del tubo, pues se adquiría un único corte del mismo tamaño de la fila de detectores. Eso ha venido incrementándose. Cada vez se introducen arreglos de detectores mayores, lo que digamos incrementa la posibilidad en el número de cortes que se pueden adquirir. Digamos, pasamos de tener 1 a 4, 16 y pues hoy en día tenemos sistemas de multicorte de más de 128. Bueno, otro avance importante en la tomografía es el uso de sistemas de energía dual. Muchas veces se entiende energía dual como que el equipo tenga dos tubos de rayos X y bueno, ese fue el inicio de este tipo de tecnología, sin embargo no es la única. Entonces el primer sistema de energía dual pues era un sistema de doble fuente, eran dos tubos de rayos X, fue introducido por Siemens, en el cual pues digamos se adquiría de forma simultánea pues, durante la exploración pues, la exposición con los dos tubos. Pero hay otros sistemas de energía dual, por ejemplo, y algunos de ellos pues, todavía están en fase de investigación. Entonces, por ejemplo, General Electric, Philips, Hitachi y Canon han introducido un sistema que consiste en, o se llama volumen de dos rotaciones. En ese sistema, básicamente lo que se hace es que primero el tubo adquiere con un kilovoltaje, es decir, con una energía, por ejemplo, 80 kilovoltios, y luego utiliza uno de más alta energía o de un kilovoltaje mayor, por ejemplo, 140 kilovoltios. Entonces, digamos, estos sistemas funcionan. Primero se hace toda la exploración con un tubo emitiendo baja energía y luego se hace una segunda exploración con el tubo pero emitiendo una energía mayor, o lo puede hacer corte a corte, es decir, toma una rotación, lo hace con una energía baja, por ejemplo la de 80 kilovoltios, luego hace otra rotación con la de 140 y luego sí se produce el avance de la mesa. El otro tipo de sistemas duales de energía dual pues es el que se llama de cambio rápido o switch en el KB. Entonces básicamente es que el tubo de rayos X va rotando y va emitiendo en un determinado rango de energía. Entonces, por ejemplo, emite a 80 kilovoltios, luego
de una pequeña rotación del tubo, cambia la energía y emite a 140 kilovoltios, luego regresa a 80, luego continúa emitiendo a 140 y bueno, lo hace de esa forma escalonada. Entonces durante la rotación pues expone a las dos energías diferentes. Y los últimos sistemas recientemente introducidos, entonces está uno de Philips que se llama de doble capa. En estos sistemas básicamente el tubo de rayos X siempre emite a un kilovoltaje constante, pero lo que cambia acá es la fila de detectores. Entonces se tiene una capa superior que filtra una determinada rango de energía y luego tiene otra fila de detectores en una capa posterior, en el cual pues de nuevo se hace una selección del espectro de rayos X y pues digamos esa energía dual ya no es en la fuente sino es en el sistema de detección. El otro sistema es el de doble haz. Este básicamente es un filtro que se coloca a la salida del tubo rayos X. Ese filtro puede ser de oro y puede ser de estaño y lo que hace es dividir el haz. Entonces hay un desplazamiento del espectro de rayos X como se ve ahí en la figura, ¿sí? Entonces la mitad del haz queda con una determinada energía promedio y la otra mitad con otra energía y pues así tenemos la exposición de doble energía en el paciente. ¿Cuál es la ventaja de todos esos sistemas de energía dual? O sea, ¿a qué han contribuido? ¿En qué tipo de estudios ha mejorado? Pues ha mejorado la calidad cuando tenemos artefactos metálicos como prótesis, entonces reduce esa presencia de artefactos. También ayuda en la caracterización de cálculos renales, poder diferenciar los diferentes tipos de cálculos renales. También nos sirve para análisis de gota, para caracterizar tejidos y en muchos casos pues, es muy usado en procedimientos de cardiología intervencionistas como el angiotac y también pues, ha permitido la reducción del medio del contraste debido pues, a que al tener dos energías diferentes pues encontramos una mejor diferencia de tejidos o un mejor contraste en la imagen. Bueno, dentro de los parámetros de exposición que se utilizan en tomografía, pues hay que decir que la tomografía es un sistema muy complejo, digamos a diferencia de la radiografía convencional que normalmente uno tiene pocos parámetros, por ejemplo el KB, el MA o el MAS o el tiempo de exposición. En tomografía en realidad son muchos los parámetros que van a afectar el estudio o que van a influir en el estudio y por lo tanto van a influir en la calidad de imagen y en la dosis de radiación que reciben los pacientes. Entonces, solo por citar algunos, el primer parámetro es la radiografía de localización, es decir, el topograma que se hace inicialmente para definir los márgenes de exploración en un estudio. Está el modo de adquisición, entonces si es un modo axial o si es un modo helicoidal. Tenemos también el voltaje en el tubo, la tensión en el tubo, lo que llamamos el kVp. Tenemos la corriente del tubo, el MA. Tenemos el control automático de exposición, entonces el control automático de exposición en tomografía son pues, conjuntos de técnicas que se utilizan, por ejemplo de modulación de corriente, de acuerdo al grosor del paciente. Tenemos el tiempo de rotación, es decir, el tiempo que se demora el tubo en dar una sola rotación. La longitud de exploración dentro del estudio, ese parámetro va a ser muy importante para la dosis al paciente. La forma del movimiento de la mesa, dependiendo del modo de exploración en el que se haga. Tenemos algo que se llama el factor pitch, que es una relación entre el avance de la mesa y la colimación del haz. Tenemos la configuración de detectores, entonces dependiendo del número de filas que tenga el arreglo de detectores en el CT, pues uno puede jugar con esa configuración y de la misma manera puede jugar con el espesor en la reconstrucción del espesor de corte. Este es otro de los parámetros, el espesor de corte, el número de fases que tenga el estudio. Entonces, por ejemplo, cuando se utiliza medio de contraste, pues podemos tener varias exploraciones dependiendo del tiempo que transcurre después de la administración del medio de contraste y pues como un último parámetro pues tenemos la forma de reconstrucción de las imágenes. Bueno, la radiografía de localización en CT, que en algunos sistemas se llama el topograma, por ejemplo en Siemens, o en Toshiba se llama el escanograma, en Philips se llama el SurView o en General Electric el Scout View, todos hacen referencia a esa radiografía 2D que inicialmente se toma. Pues tiene varios propósitos. Uno, definir los márgenes de exploración.
Normalmente se puede hacer ya sea con el tubo en la proyección AP o se puede hacer en una proyección PA cuando el tubo está debajo del paciente, o se puede hacer en una proyección lateral. También en algunas instituciones pueden tomar 2 topogramas antes de hacer la exploración. Y es muy importante, no solo como lo mencioné, para definir los márgenes de la exploración, sino también para las técnicas del control automático de exposición. Entonces, digamos, las técnicas del control automático muchas veces funcionan a partir de esa radiografía 2D que se toma, de esa radiografía de localización, y pues lo que se hace es censar el tamaño del paciente y ajustar los parámetros como la corriente, pues de acuerdo al grosor del paciente. Entonces, muy importante que a la hora de hacer el topograma, pues el paciente esté adecuadamente centrado en el gantry del equipo. ¿Por qué? Porque si el paciente no está centrado, por la proyección, por la magnificación que se hace de la geometría del cuerpo, pues va a entender, por ejemplo, si el paciente está muy cerca de los detectores, va a entender que es un paciente delgado, o si el paciente está lejos de los detectores, pues va a entender como un paciente más grueso, y pues va a seleccionar las técnicas, los parámetros de exposición de acuerdo a ese criterio. Entonces se puede ver afectada la calidad de la imagen si yo no centro de manera adecuada el paciente, pues de acuerdo a la alineación de los láseres. Bueno, una cosa muy importante es que la dosis al paciente durante la radiografía de localización o durante el topograma, pues va a depender de varias cosas. Va a depender de la posición del tubo, normalmente, y como lo muestra la gráfica que ustedes ven en la diapositiva, pues cuando el tubo se encuentra en la posición AP, en ciertos órganos, sobre todo de la columna, la dosis va a ser mayor, es decir, la dosis se reduce en la proyección PA cuando el tubo está abajo. La dosis normalmente del topograma pues es muy pequeña comparado con el estudio, con la exploración, pero sin embargo, pues si uno está hablando de un proceso de optimización de dosis, uno debería pensarlo pues en todo momento, desde la primera exposición, que es el topograma. Entonces, en la mayoría de órganos, como se ve en la figura, pues la dosis va a disminuir cuando el tubo se encuentra debajo de la camilla o debajo del paciente. Otra cosa muy importante es la longitud de la exploración. Entonces, obviamente, se toma una longitud más larga y después se refina para la exploración, pero pues igual la longitud del topograma va a incrementar obviamente la dosis de radiación al paciente entre mayor sea la longitud. Y también los parámetros de exposición. Los parámetros de exposición como el KB y el MAS pues terminan afectando la dosis de radiación. En el caso del MAS pues de manera lineal, y en el caso del KB pues lo hace de forma cuadrática. Listo, acá en este estudio, solamente para mostrar comparativamente, pues logran una reducción de la dosis de radiación hasta del orden del 60% solamente con usar el tubo debajo de la mesa. Y consiguen otras disminuciones mucho más significativas, entre ellas pues la dosis en la piel y la dosis efectiva, es decir, una dosis promedio que se calcula en todo el cuerpo, cuando se disminuyen los parámetros de exposición, por ejemplo el KB, que a veces los fabricantes recomiendan que se tome con 120 KB y 100 MA, por ejemplo, pero si uno utiliza una corriente más baja y un KB más bajo, pues el topograma, que no tiene, digamos, una calidad de imagen pues diagnóstica, no es el propósito que sea diagnóstico, solo con bajar esos parámetros pues puede disminuir desde un inicio la dosis de radiación al paciente. Bueno, el otro parámetro es el modo de adquisición. El modo de adquisición pues hace referencia a los dos tipos, que pueden ser axial o helicoidal. Axial cuando hablamos de que se produce una rotación del tubo sin avance la camilla, ¿cierto? En algunos sistemas se conoce, por ejemplo en General Electric ese modo se llama axial, en Philips se llama axial, en Siemens lo llaman secuencial y en Toshiba lo llaman el scan and view. Pero bueno, hacen referencia a todos a ese modo de adquisición en el cual mientras el tubo está rotando no se produce avance de la camilla. El otro modo es el helicoidal. El helicoidal es el modo en el cual hay un avance de la camilla simultáneamente a la rotación del tubo. Entonces, digamos, en ese modo, dependiendo de qué tan rápido o qué tan lento es el avance de la camilla, comparado con la colimación del haz, pues se pueden presentar cortes superpuestos, si el pitch es menor que 1,
o puede haber un espaciamiento entre los diferentes cortes si el pitch es mayor que 1, y pues dependiendo del protocolo pues se van a elegir esos parámetros. Acá está como recibe el nombre en los diferentes fabricantes. Por ejemplo, en General se llama también pues el modo helicoidal o helical en inglés, en Philips helicoidal, en Siemens el modo espiral, y bueno, en Toshiba también el modo helicoidal. El otro parámetro es el voltaje en el tubo. Entonces el kilovoltaje en el tubo va a ser un parámetro muy importante tanto en la calidad de la imagen como en la dosis de radiación que recibe el paciente. Entonces el incremento del KB va a aumentar pues la cantidad de fotones que van a llegar al detector, y eso disminuye el ruido en la imagen. Eso es un parámetro importante, pero también hay que saber que un incremento del KB disminuye el contraste. Entonces ahí eso está representado en la gráfica o en las dos gráficas de la diapositiva. Un aumento en el potencial del tubo disminuye el ruido, pero al mismo tiempo también hay que saber que disminuye el contraste entre las diferentes estructuras. Ahora bien, con la dosis es proporcional al KB a una potencia. Normalmente se entiende que es a la 2, pero hay muchos estudios que incluso muestran que puede ser mayor. Es decir, que un aumento en el KB va a tener un impacto del orden de hasta 4 veces, dependiendo pues, de esas variaciones del KB en la dosis de radiación. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Si todos los parámetros se mantuvieran constantes y yo aumento de 100 KB a 120 el KB, automáticamente, solamente por ese incremento del kilovoltaje, voy a tener una variación de hasta un 60% en la dosis, es decir, la dosis se va a incrementar en un 60%. Entonces, este es un parámetro también crítico a la hora de hacer optimización de dosis. Muchas veces lo que uno puede jugar es con los otros parámetros para lograr una disminución en el KB, y ahí en esa disminución del KB va a tener un impacto también significativo en la reducción de la dosis de radiación. Entonces, como una estrategia para reducir dosis de radiación, pues importante siempre tener en cuenta el kilovoltaje. Muchos equipos y muchos fabricantes hoy en día pues incluyen modulación del KB o ajuste del KB de acuerdo pues a las técnicas de control automático de exposición, y pues esto también permite que de acuerdo al tamaño del paciente pues se elija un KB más apropiado, logrando pues una optimización en la dosis. El otro parámetro es la corriente en el tubo. La corriente del tubo pues está relacionado con la cantidad de fotones que va a llegar al detector. Muchas veces pues no se separa del producto con el tiempo de exposición, del MAS, pero pues bueno, también podemos hablar por sí solo de la corriente. En algunos fabricantes se habla de un MAS efectivo o un MAS por corte, que normalmente se define como el producto de la corriente por el tiempo de rotación dividido por el factor pitch. Normalmente la dosis siempre va a ser proporcional a este parámetro. Entonces, a mayor corriente o a mayor tiempo de rotación del tubo, pues voy a tener un incremento proporcional o lineal de la dosis. Entonces, eso significa, por ejemplo, que si yo aumento en un 50% la dosis, pues aumento el 50% la corriente, automáticamente voy a conseguir un aumento del 50% también en la dosis de radiación. Un mayor aumento de la corriente va a mejorar la calidad de la imagen porque va a reducir el ruido, entonces va a disminuir el moteado, ese moteado que a veces se ve en la imagen, pero también hay que saber que lo hace a expensas de aumentar la dosis de radiación. Entonces siempre hay que jugar con los parámetros, en este caso por ejemplo el KB y el MA. Si yo quiero una optimización de dosis, puedo en principio disminuir el KB un poco y aumentar el MA, porque pues digamos la dosis no varía de manera proporcional a los dos. Entonces con una disminución del KB logro realmente una muy buena optimización de dosis, y para compensar esa calidad de imagen que es perdida, puedo aumentar ligeramente el MA, y pues también ese aumento del MA va a aumentar un poco la dosis, pero no va a ser proporcional a la disminución con el KB. El otro parámetro es el control automático de exposición. Este es un conjunto de técnicas que permite ajustar tanto el KB como la corriente.
En este caso, digamos, donde es más usado es en la modulación de la corriente. Entonces, ¿qué pasa con los equipos que no tienen control automático de exposición o que no tienen un sistema de modulación de corriente? Entonces, en esos equipos la corriente va a ser fija, independiente de la zona anatómica que se esté tratando y independiente del tipo de proyección. Por ejemplo, si es PA cuando está el tubo abajo, o AP cuando el tubo está arriba, o lateral, siempre va a considerar la misma corriente durante toda la rotación y durante toda la exploración. Eso, digamos, no hace una buena optimización de dosis y pues digamos ahí es donde entran a jugar las técnicas de modulación. Entonces, ¿qué hacen las técnicas de modulación? Pues digamos hay varios módulos o varias formas. La primera es una modulación angular. Entonces, en una sola rotación del tubo, pues dependiendo del tipo de proyección que esté tomando, por ejemplo, si el tubo está arriba o está abajo, pues el grosor del paciente va a ser más pequeño que si está el tubo lateralmente. Entonces, en ese sentido, la modulación angular hace que pues, en la proyección PA y AP la corriente sea menor comparada con la corriente que utiliza o que ajusta en la proyección lateral. La otra proyección es la otra modulación es a lo largo del eje Z. Eso significa que dependiendo de la zona anatómica que esté irradiando al momento de la exploración, él va a ir ajustando la corriente. Y la última forma es cuando combina las dos, que son los sistemas, digamos, más avanzados de modulación. Entonces no hace solamente la modulación angular a lo largo de la rotación del tubo, sino también hace una modulación pues, a medida que va tomando corte a corte sobre el eje Z. En los diferentes sistemas, en los diferentes fabricantes, pues digamos ellos tienen un nombre determinado para el software de modulación. Por ejemplo, en General Electric, cuando utiliza solo modulación angular, se llama el Smart MA. Cuando utiliza la modulación a lo largo del eje Z, es decir, en los diferentes cortes de la exploración, dependiendo de pues, la región anatómica y del grosor de esa región anatómica, pues ahí se llama el Auto MA. Y cuando utiliza la modulación combinada, es decir, corte a corte y además la modulación angular, en General Electric, por ejemplo, se llama el Auto MA 3D. Y bueno, así sucesivamente como se ve en los otros sistemas. No todos los sistemas tienen esos tres modos de modulación, pero normalmente tienen uno o dos que permite igual en cualquier caso una optimización de dosis importante. ¿Cuáles son las ventajas de estos sistemas que cuentan con técnicas de control automático de exposición? Pues que en primer lugar el control automático de exposición adapta la corriente del tubo a la combinación seleccionada de parámetros de exploración para obtener pues, una calidad de imagen adecuada. También el CAE adapta la corriente del tubo al cambio del tamaño del cuerpo y pues, a la diferente atenuación en las diferentes regiones del cuerpo, ajustando esa corriente pues obviamente a una calidad de imagen adecuada, normalmente evaluada a través del ruido en la imagen y a través de una optimización de dosis de radiación al paciente. Hay muchos estudios que sugieren que el control automático de exposición logra una reducción de dosis desde un 10% hasta pues, los más avanzados hasta un 60% de la dosis en un estudio sin perder calidad en la imagen y pues digamos eso tiene un impacto fundamental desde la protección radiológica. Bueno, dentro de las limitaciones que tienen pues, los sistemas de control automático de exposición, pues también es importante resaltar que hay diferencias significativas entre los diferentes fabricantes, entonces eso no permite optimizar los protocolos de adquisición de los estudios pues, para todos los equipos, entonces va a depender del fabricante y del modelo del equipo, e incluso pues, en una misma institución que puedan tener diferentes modelos de equipos, pues va a tener un protocolo dependiendo de esas características de cada equipo, pues pueden ser diferentes aún para el mismo tipo de estudio. El otro es que en algunos casos los sistemas de control automático de exposición igual requieren cierto ingreso de ciertos parámetros manuales y pues eso va a tener un impacto tanto en la calidad como en la dosis de radiación. A veces las técnicas de control automático de exposición para ciertos estudios pues no funcionan muy bien porque pueden incrementar las dosis de radiación de manera significativa.
Entonces, en ese tipo de pacientes, normalmente a veces en pacientes muy gruesos, pues es mejor hacer exposición con el CAE desactivado. Y también lo mismo pasa en pacientes pediátricos. En algunos casos pueden dar dosis de radiación muy grandes cuando se utilizan las técnicas de control automático de exposición en ciertos tipos de pacientes pediátricos, y pues en esos pacientes también a veces para una mejor optimización es mejor utilizar el CAE desactivado y elegir manualmente los parámetros de exposición. Bueno, algo también muy importante es que para algunos estudios es importante, digamos, tener un adecuado posicionamiento del paciente desde el topograma, como le mencioné, porque los parámetros de exposición se pueden elegir de acuerdo a la radiografía de localización o topograma. Entonces depende del posicionamiento del paciente. Entonces en algunos casos pues los pacientes en ciertos estudios, por ejemplo de abdomen, deben tener los brazos levantados, ¿cierto? Porque si los tienen recogidos pues hacia su cuerpo, pues lo va a entender el control automático de exposición o las técnicas de control automático de exposición como un paciente de mayor espesor, y ahí pueden aumentar las dosis de radiación. Listo. Otro de los parámetros es el tiempo de rotación. El tiempo de rotación pues juega un papel fundamental en el producto de la corriente por el tiempo. El MAS entonces es el resultado de esa corriente por el tiempo de rotación. Se entiende que es el tiempo que tarda el tubo en dar una rotación completa pues a lo largo de la mesa o de la camilla. El tiempo mínimo pues va a depender de la configuración de detectores, y pues en algunos fabricantes se pueden alcanzar tiempos de rotación de hasta 0.25 segundos. Eso es un tiempo muy pequeñito que hace que un estudio pueda ser adquirido pues en muy poco tiempo, del orden de 4 segundos. Y esto también es muy útil, pues digamos un escáner más rápido o con un tiempo de exposición pues más pequeño, pues es muy útil en la adquisición de estudios, por ejemplo, de órganos dinámicos, por ejemplo, como en el caso de estudios cardíacos, pero también en pacientes no colaboradores, a veces en pacientes pediátricos o en algunos pacientes con alguna condición clínica específica que no se pueden quedar quietos. Entonces utilizar tiempos de rotación muy pequeños, o la posibilidad de utilizar esos tiempos de rotación muy pequeños, pues es muy útil desde la protección radiológica. Bueno, otro de los parámetros que va a influenciar la dosis es la longitud de exploración. La longitud obviamente va a estar definido por el tipo de estudio que se va a adquirir, y desde el punto de vista clínico pues hay unos márgenes bien definidos para esa longitud de exploración. A mayor longitud de exploración es importante saber que eso va a aumentar la dosis de radiación, y puede aumentar la dosis sobre todo en muchos órganos críticos o pues que tienen una más alta radiosensibilidad. Entonces siempre lo ideal es limitar la longitud de exploración pues a la zona anatómica de interés, ¿no? Así como en radiografía convencional es importante colimar el asa a la zona de interés, acá también es muy importante pues definir esa longitud a partir de unos márgenes pues adecuados y no extenderse mucho más allá. ¿Por qué? En algunos estudios, pues órganos sensibles, por ejemplo la tiroides, en un estudio de cráneo, si no se define muy bien la longitud, pues puede incrementarse la dosis de radiación a la tiroides. Lo mismo pues en un examen de tórax, por ejemplo, la tiroides también, si no se define el margen superior pues adecuadamente, también la tiroides va a recibir una sobreexposición a veces innecesaria. Y lo mismo pasa por ejemplo con las gónadas en los estudios de abdomen y pelvis. Si no se define bien el margen inferior, pues también estos órganos pueden recibir una dosis muy alta e innecesaria. De acuerdo a lo que ya mencioné, pues este es por ejemplo un estudio donde analizan estudios de tomografía de abdomen y pelvis, y lo que hacen es una evaluación retrospectiva de si estuvieron bien definidos esos márgenes de exploración o si la longitud de exploración pues estuvo más allá de lo adecuado. Entonces se consideraba que el nivel superior
en este tipo de estudios pues debía ser justo encima del diafragma, y el nivel inferior pues la parte inferior o el margen inferior de la sínfisis púbica. Entonces, de todos los estudios que revisaron, que fue alrededor de 106 estudios, encontraron que se adquirieron un total de 1.280 imágenes adicionales, un promedio de 12 imágenes por examen, de manera innecesaria. ¿Sí? Y si uno suma pues todas estas imágenes, es como si se hubieran hecho entre 12 y 16 exámenes de más a esos pacientes que pues, se les adquirió un estudio de abdomen y pelvis. En total, pues el 97% de las imágenes estuvieron por encima del margen superior, es decir, hay imágenes superdiafragmáticas. En el 94% pues había imágenes por debajo de la sínfisis púbica, es decir, había una sobreexposición por debajo del margen inferior. Y si estas imágenes no se hubieran adquirido, pues había habido una reducción de dosis de más del 10% en todos los pacientes. También, bueno, se puede pensar que en algunos casos esas imágenes pues, eran necesarias y contribuyeron al diagnóstico clínico, pero en general fue muy bajo ese porcentaje. Se considera que solamente en 19 estudios se observaron hallazgos adicionales que no se hubieran observado si no se hubieran tomado esas imágenes adicionales. En ese caso, en 19 exámenes se observaron hallazgos adicionales. En el 3% pues no hubieran sido vistos si no se hubieran adquirido esas imágenes adicionales, pero realmente solamente en uno de los casos, equivalente al 1%, pues hubiera tenido un cambio en la conducta clínica. Entonces, en este caso, pues digamos, resaltar que esas imágenes adicionales pues no van a contribuir de manera significativa pues al diagnóstico, y sí van a incrementar la dosis de radiación. Lo mismo en este otro estudio, que ya no consideran estudios de abdomen, pero y sí estudios de tórax. Igual hicieron lo mismo, el análisis de 148 estudios de manera retrospectiva, evaluando pues que todos los estudios pues estuvieran definidos dentro de unos márgenes pues adecuados a la indicación clínica, que en este caso el nivel superior debía estar justo encima de los ápices pulmonares, y el inferior pues en el margen inferior del parenquima pulmonar y de las glándulas suprarrenales. Entonces, en ese estudio pues analizaron que se adquirieron más de 2.145 imágenes adicionales, que es en promedio 14 imágenes adicionales por examen. En total, pues se encontró que en el 97% de los casos se obtuvo imágenes pues supraapicales, es decir, por encima del margen superior, y en el 98% imágenes infrapulmonares, es decir, por debajo del margen inferior. Se tuvo un incremento en el DLP, es decir, en la dosis, en el producto dosis longitud total por encima del 30% debido a esas imágenes adicionales. Y pues si bien se encontraron hallazgos adicionales en 31 de los exámenes, pues realmente ninguno de esos hallazgos pues iba a cambiar el diagnóstico clínico en los pacientes. Entonces, no solamente no contribuyen a la clínica, pero sí aumentan la dosis de radiación. Bueno, acá está una gráfica comparativa de lo mismo, de cómo disminuyen las dosis de radiación en términos de la dosis efectiva y de las dosis en órganos, en el caso de la gráfica de la derecha, cuando se toman longitudes de exploración pues innecesarias. Entonces, cuando se ajusta justo a lo prescrito, se observa pues una disminución en las dosis de radiación tanto en órganos como en la dosis total en todo el cuerpo. Bueno, el otro parámetro importante es el movimiento de la mesa. Entonces, cuando se adquiere en el modo axial, se le llama el incremento de la mesa porque pues, se producen incrementos justo después de terminar la rotación completa del tubo, y cuando se hace en el modo helicoidal, a ese movimiento de la mesa ya no se le llama incremento, sino se le llama avance o velocidad de la mesa, y esa pues se da en una longitud, en este caso en milímetros por rotación.
¿Por qué mencionar ese parámetro? Porque el pitch depende fundamentalmente, el factor pitch o el factor de paso va a depender fundamentalmente de ese avance de la mesa. Entonces, como lo mencionaba, siempre se define ese factor para una exposición helicoidal y es definido como el avance de la mesa dividido por la colimación del detector. Entonces, ese factor puede ser mayor que 1, puede ser menor que 1, dependiendo si yo tengo superposición o tengo gaps o tengo espaciados entre cada rotación del tubo. Entonces, en el caso que sea menor que 1, voy a tener una superposición de cortes, ¿cierto? Digamos, esto puede o no puede afectar la dosis de radiación dependiendo del fabricante y el modelo de equipo, pero sí o sí va a afectar la duración del estudio. Y en otros casos, cuando el pitch es mayor que 1, pues voy a tener un estudio mucho más rápido, pero voy a tener gaps en los cortes adquiridos. Normalmente en tomógrafos multicorte, el pitch normalmente se controla hasta 1.5, no se recomienda pitch mayores a eso porque va a haber pérdida de información. En los tomógrafos de doble fuente sí que se puede tener pitch mayores a 1.5, pues obviamente en ese caso tenemos dos tubos, o bueno, tenemos dos rangos de energía y ahí pues digamos la adquisición de datos se hace más rápido y complementaria, entonces ahí se pueden tener incluso pues pitch más grandes que va a aumentar rápidamente el tiempo de adquisición del estudio. Cuando se utiliza un pitch pues alto, por ejemplo de 1.5, pues obviamente para ciertos estudios, por ejemplo de angiografía cardíaca y también para el escaneo de pacientes no colaborativos como pacientes pediátricos o pues pacientes que no pueden estar quietos durante mucho tiempo. Entonces para la adquisición rápida del estudio, en ese caso pues es aconsejable un pitch alto o por lo menos de 1.5. Bueno, otro parámetro importante es la configuración de los detectores. Cuando hablamos de la configuración es importante resaltar que pues, digamos, muchos sistemas pues, cuentan con sistemas de multidetectores que pueden variar y que van a afectar el número de cortes de manera simultánea que se pueden adquirir. Estas filas de detectores pueden tener un ancho fijo, ¿sí? En ese caso se conocen como matriz fija, o pueden tener una matriz variable. Eso significa que la fila de detectores pues, cada una puede tener un ancho diferente, normalmente pues más pequeño en los detectores del centro y luego se van incrementando en ancho para los detectores más externos de la matriz. Normalmente lo que se define como la configuración de detectores es el producto de ese número de filas por un ancho efectivo de cada detector. Entonces normalmente en algunos sistemas esa configuración se llama como colimación o producto N por T, N mayúscula por T. Es una longitud que siempre se da en milímetros, donde de nuevo N representa el número de detectores y T el ancho efectivo de cada fila de detectores. Estos parámetros pues obviamente están correlacionados entre sí, tanto el avance de la mesa como el factor pitch como la configuración de detectores. Entonces ellos van a tener un impacto en la velocidad a la cual se adquieren los estudios o en la duración de los estudios y en la dosis de radiación. Entonces para algunos sistemas, por ejemplo, si yo tengo un aumento del pitch, pues puede ser que no me cambie la dosis de radiación. Para otros sistemas puede ser que la dosis de radiación disminuya al aumentar el factor pitch. Lo que sí es cierto es que si yo aumento el factor pitch voy a tener un aumento en la rapidez de adquisición del estudio, ¿sí? En la velocidad de adquisición y por lo tanto una disminución en ese tiempo de adquisición. En la configuración de detectores, si yo tengo un aumento en la fila de detectores, es decir, entre mejor sea el equipo, pues voy a poder tener un mayor número de filas de detectores y adquirir pues una longitud de exploración mucho más alta en una sola rotación del tubo. Entonces esto tiene un impacto de eficiencia en la dosis de radiación, puede disminuir y va a tener un aumento en la velocidad de adquisición. Entonces también mayor fila de detectores pues es positivo porque disminuye el tiempo de adquisición del estudio.
Y por último, pues el avance de la mesa. Un avance de la mesa más rápido pues no va a tener un efecto directamente sobre la dosis, pero sí en la velocidad del estudio. Entre más rápido avance la mesa, pues voy a tener un aumento en la velocidad de la adquisición del estudio. Hay un efecto negativo de los sistemas multicorte, y eso tiene que ver con el modo de adquisición helicoidal, y es que a veces en ciertos órganos aumenta la dosis de radiación, porque para la reconstrucción de las imágenes, cuando yo utilizo el modo de adquisición helicoidal, siempre tienes que tomar hacer una media rotación del tubo antes y terminar con una media rotación después de la adquisición de la longitud de exploración. Entonces, debido a esa media rotación que por reconstrucción o por el software de reconstrucción se necesita al inicio de la toma del estudio y al finalizar, pues puedo exponer órganos que en principio no están contemplados adquirirlos durante o dentro del margen de la exploración. Entonces, por ejemplo, a veces en los estudios de cara o de cráneo uno puede dejar el cristalino por fuera del margen de exploración. Sin embargo, si se hace la exploración en el modo helicoidal, pues debido a esa media rotación del tubo adicional que tiene que hacer, pues puede ser que sí tenga una exposición el cristalino, aun cuando planeamos no incluirla dentro del estudio. Entonces, ese efecto se conoce como sobreadquisición y pues bueno, tiene la connotación de que aumenta la dosis de radiación en determinados órganos. Acá en este estudio pues se evidencia cómo se incrementa la dosis de radiación a determinados órganos debido pues a ese efecto de sobreadquisición en el modo helicoidal, y pues eso aumenta con el tamaño de la fila de los detectores o con la configuración de los detectores. Si yo tengo un mayor número de filas, pues durante esa media rotación voy a tener una mayor longitud explorada o expuesta, y por lo tanto voy a incrementar la dosis en ciertos órganos. Entonces, por ejemplo, en las tablas se ve ese efecto en la tiroides, un incremento de acuerdo a la configuración de los detectores. A una mayor configuración pues voy a tener un aumento en la dosis en tiroides para ciertos estudios, también un aumento de la dosis en los testículos, por ejemplo, para los estudios de abdomen, y un incremento obviamente en la dosis global en todo el cuerpo, en particular en los estudios de pacientes pediátricos. Bueno, otro efecto se llama el overbeaming en inglés, o la sobreexposición, y esta pues es inherente a los sistemas de multidetectores. Resulta que cuando yo tengo pues muchas filas de detectores, pues para no perder homogeneidad en los detectores de los extremos, pues siempre se debe exponer, o el haz de radiación debe cubrir una zona un poco más allá de la fila de la última fila de detectores. Entonces, ese efecto, digamos, de una especie de penumbra que se tendría si yo colimo el haz solamente a los bordes de los detectores, pues disminuye esa homogeneidad en los últimos detectores, y pues habría una pérdida en la calidad de imagen. Entonces, siempre lo que se hace cuando tengo conjuntos o muchas filas de detectores es ampliar un poco, pues eso se hace de fábrica, ampliar el haz de radiación para cubrir una zona un poco más allá de la última fila, y pues ese termina teniendo un efecto de exposición adicional, y ese es el overbeaming. Pero pues eso es inherente a los sistemas multicorte. El otro parámetro es el espesor de corte. El espesor de corte tiene que ver con la reconstrucción de la imagen, o ese ancho nominal de la imagen en la reconstrucción a lo largo del eje Z. En los diferentes fabricantes pues recibe diferentes nombres, ¿cierto? Como se ve en la imagen. En el caso, por ejemplo, de G se llama el thickness, o en el caso de Siemens el slice. El espesor de corte pues no tiene un impacto fundamental en la dosis de radiación, pero sí en la calidad de la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando yo utilizo un espesor de corte más fino, más pequeño en la reconstrucción, voy a obtener una mejor resolución espacial, puedo obtener un mayor contraste de los diferentes tejidos, voy a tener menos artefactos de volumen,
Pero también hay que saber que un menor espesor de corte pues aumenta un poco el ruido en la imagen y aumenta el tiempo de reconstrucción del estudio. Esto, digamos, utilizar un espesor de corte más fino pues es adecuado para imágenes que necesitan alto contraste. Y un espesor de corte más grueso en la reconstrucción pues tiene un efecto contrario, entonces aumenta la borrosidad, disminuye el ruido, optimiza el tiempo en la reconstrucción, o sea, es menor el tiempo en la reconstrucción, pero también, digamos, disminuye la resolución espacial y pues hay mayor riesgo de artefactos en el estudio. Entonces, normalmente un corte más grueso se utiliza pues cuando yo tengo un contraste físico adecuado entre las diferentes zonas anatómicas, por ejemplo en los estudios de tórax, y pues cuando tengo pacientes grandes, robustos. Bueno, otro de los parámetros finales que impacta en los estudios de tomografía es el número de fases que se adquieren en los diferentes estudios. Entonces, estos directamente relacionados con el uso del medio de contraste, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un estudio de abdomen y pelvis, cuando se utiliza medio de contraste, pues se puede adquirir una primera fase, es la fase simple, es decir, cuando no se tiene el paso del medio de contraste, y luego pues se pueden adquirir unas fases, por ejemplo la fase arterial o la fase portal o la fase tardía, después, dependiendo del tiempo después de la administración del medio de contraste. Entonces, muy importante que siempre el número de fases que se adquieren en los determinados estudios pues sean ajustados desde el punto de vista clínico, siempre con la supervisión del médico radiólogo, y siempre se limite a adquirir el número de fases pues absolutamente necesario. ¿Por qué? Porque pues entre más fases se adquieran, pues significan más exploraciones y significa que la dosis de radiación se puede duplicar, triplicar, cuadriplicar, y pues en algunos casos no es necesario adquirir todas las fases. Bueno, ¿qué es importante en los protocolos de optimización de dosis en tomografía? Pues lo primero, digamos, cuando uno va a iniciar un proceso de optimización de dosis en tomografía, lo primero es siempre tener muy bien justificados todos los estudios, eso desde el punto de vista clínico. Pues le corresponde a los médicos tratantes siempre limitar el número de estudios que se va a adquirir, siempre pues digamos preguntarse por los estudios previos, no ordenar estudios pues complementarios o adicionales que no van a contribuir al diagnóstico clínico del paciente o no van a cambiar su conducta del tratamiento, y también muy importante pues limitar el número de fases a las que sean absolutamente necesarias. En algunos casos que no se requiera pues la fase contrastada, pues no adquirirla, o lo contrario, en el caso que la fase simple pues no aporte información al estudio, pues evitar adquirirla. Una vez están justificados los estudios y está bien indicado el estudio, pues digamos hay unos pasos que son muy importantes seguir, siempre digamos bajo la supervisión del aplicacionista, ¿cierto? Que lo proporciona pues el fabricante del equipo y quien digamos es quien establece unos protocolos iniciales. El médico radiólogo, obviamente esos protocolos pueden ajustarse. Entonces por el aplicacionista que hace los primeros ajustes los establece, y luego por el médico radiólogo que pues obviamente ya dentro del curso de la utilización clínica puede dar unas indicaciones adicionales. Entonces digamos siempre es un trabajo conjunto que puede llevar a optimizar dosis de radiación muy importantes. Entonces lo primero es diseñar esos protocolos de exploración desde un inicio, incluir solamente el número de fases necesarias, limitar las longitudes de exploración siempre en cada fase, y pues a las recomendaciones de acuerdo a las indicaciones clínicas de cada estudio, ¿cierto? Evitar la toma de imágenes adicionales innecesarias por fuera de esos márgenes de exploración. Ajustar los parámetros de exploración, pues normalmente esto lo hace el control automático de exposición, pero entonces también el control automático muchas veces tiene diferentes modos, como vimos. Entonces es ajustar esa configuración del control automático de exposición siempre para que los parámetros que se utilizan dentro de la exploración pues sean los más adecuados al tipo de paciente y al tipo de estudio.
que el control automático de exposición funcione de manera adecuada dependiendo del tamaño del paciente y por lo tanto haga un ajuste de las dosis de radiación. Siempre, digamos, no se recomienda crear protocolos sobre la marcha, lo mejor es desde previamente tener unos protocolos bien definidos y ya en el curso de la atención, si uno ve que puede hacer alguna modificación de acuerdo al tipo de paciente o de acuerdo al tipo de estudio, pues sí se introducen pues cambios pequeños. Entonces esto va a evitar pues que se produzcan o que se cometan errores al momento de la toma del estudio y pues que se malgaste tiempo, muchas veces pues muy importante en el caso de una emergencia médica. Bueno, en la tablita, por ejemplo, se ven algunos protocolos, se ven las indicaciones clínicas y pues se ven las instrucciones específicas para evitar dosis de radiación innecesarias. Bueno, con esto terminamos esta presentación. Muchas gracias por su atención.